Amigos míos, siento que esto ya lo habíamos visto antes. ¿O es acaso que estoy en la Matrix? ¿O qué tal si soy un tipo encerrado en su cuarto que está jugando este videojuego llamado vida? ¿Quién sabe? Pero no cabe duda que la realidad virtual es cada vez más realista. Así que hoy, en Espacio Libre, Ángel nos dirá si la realidad virtual nos lleva al entretenimiento o hacia el morbo. José nos platicará sobre la realidad virtual para los pobres. Andrea nos contará sobre una realidad muy verdadera. Mi Gwendolyn nos ilustrará con el impacto de la realidad virtual en la sociedad. Y Mayeri nos dirá realmente qué es la realidad virtual. Suena bastante interesante, ¿no? No se vayan, esto es Espacio Libre. ¿Qué es la realidad virtual? En la realidad virtual, o VR por sus siglas en inglés, se reemplaza el mundo real por uno totalmente virtual. Es decir, todo lo que vemos no es real. Esto nos permite tener una experiencia sensorial en un mundo artificial. Para lograr esta experiencia inmersiva se necesitan lentes especiales, de preferencia también audífonos. Estas experiencias pueden ser desde la comodidad de tu sillón, en la que únicamente te pones unos lentes, o hay otras mucho más inmersivas que tienes que mover los controles que tienes en tus manos o desplazarte, como por ejemplo el Oculus Quest o el PlayStation VR. Hay experiencias en las que debes talar un árbol con el objetivo de sensibilizar acerca del uso de papel, otra que te enseña cuánta agua desperdicias al bañarte, una en la que tomas el papel de un coral en el mar y ves el impacto de la contaminación en el mar, cómo cambian los colores y la vida marina se altera, entre muchas otras. Otra de las maneras en las que esta tecnología puede cuidar el medio ambiente es a través de las capacitaciones en diferentes áreas, ya sea porque evita que tengamos que transportarnos de un lugar a otro para capacitarnos, reduciendo así la huella de carbono, o como la de los bomberos que se capacitan con lentes de realidad virtual para ayudar a ahorrar 7.200 litros de agua por 10 minutos de entrenamiento. Además, usar extintores virtuales evita contaminación con sulfatos y CO2. Aquí en México, Cristian Casares, alumno del TEC de Sinaloa, desarrolló un software de realidad virtual para facilitar el trabajo de los bomberos. Se trata de In Case Of, una simulación en la que tenemos que controlar un extintor para apagar el fuego. Esta simulación se adaptó a los estándares de expertos de Protección Civil de Sinaloa y el Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes dicen que es muy realista y se asemeja a una emergencia real. Por si fuera poco, según un estudio de PwC, la gente que es capacitada con realidad virtual aprende 4 veces más rápido que si lo hicieran de manera tradicional, porque se combina la práctica con la teoría. Recuerdo que de pequeño la tecnología significaba un lujo y no una necesidad. Todos teníamos al único amigo con celular, consola o internet con el que queríamos divertirnos. También recuerdo haber sido un apasionado de los videojuegos y de los cuales siempre deseaba una experiencia más realista. Con el tiempo se generaban mejores gráficos y para todas las generaciones eso era la mejor parte, pues tu diversión dependía de cumplir tus grandes expectativas en píxeles y bits. Esto sin duda motivaba a pasarte horas jugando en tu consola, pues esa sensación de mirar algo tan parecido a lo que vemos en nuestra realidad era como pertenecer al mismo juego. En la actualidad, esa máxima sigue siendo nutriente de dicho entretenimiento y por ello surgieron nuevos gadgets como los cascos de realidad virtual, mismos con los cuales te acercas a un mundo desconocido, pero visiblemente posible. Su impacto apenas comienza, pero en eficacia ya han dado de qué hablar. Todos sabemos que cierto famoso se tropezó y quebró el hombro en 1000 pedazos por jugar con ellos. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿Realmente la realidad virtual es un aliado necesario o un instrumento de la ambición del hombre por llevar al límite sus experiencias, incluso llegando hacia el morbo, hacia sensaciones más polémicas? Quizás para responder esto nos sirve entender la famosa frase ver para creer. Al respecto, Giovanni Sartori, en su texto Homo Videns, título demasiado pretencioso pero certero, propone que en la escala darwiniana, la siguiente evolución del hombre es el videohombre. Para ello argumenta que el ser humano aprende a partir de imágenes sonoras, es decir, la televisión, ya que no es lo mismo estar en casa leyendo sobre la caída de los glaciares e imaginarlos, a encender tu televisión, verles y escucharles para así tener una experiencia que quizás nunca vas a apreciar. De la realidad virtual es el morbo lo que en verdad me preocupa. Si en unos años dejara de ser un lujo y fuera una necesidad,
¿Qué estaría buscando el ser humano con ella? 846. Un juego de realidad virtual que nos invita a sentirnos familiarizados con el terror de las víctimas del atentado del 11 de septiembre. El personaje principal, un empleado ubicado en los pisos más altos y donde justo a las 8:46 de la mañana se estrellará el primer avión, comenzando así la carrera por la supervivencia. La polémica no se hizo esperar y algunos argumentos que defienden al videojuego aclaran que fue creado como homenaje y empatía a las víctimas. E incluso comentan que era esencial para nosotros ser lo más precisos posibles, ya que no queríamos que el juego fuera obsceno o sensacionalista, por respeto a las víctimas. Y aunque no son obscenos o sensacionalistas, a los revivs se les observa un día normal en la oficina cuando de pronto las cosas empiezan a caer y se escuchan gritos y lamentos de desesperación. Luego vas apreciando gente atrapada, estructuras derribadas, oscuridad, humo, alarmas, fuego, quizás muerte. Situaciones que no quisieras vivir en realidad. Y ya te imaginarás cuál es el resultado de haber perdido la partida. Y es ahí donde realmente surge el debate. Porque como experiencia está ok. Muchos videojuegos se basan en supervivencia. Pero ¿por qué precisamente en este acontecimiento? La intención no lo sé. Sin embargo, estoy seguro que todo responde al morbo que como seres humanos siempre nos guía con esa voz diciéndonos qué se sentirá estar ahí. Y estamos. Pero porque al final sabemos que hay una salida que nos dice que no es real. Pero en realidad, las víctimas no tuvieron esa salida. Me queda claro que cuando la realidad virtual sea una necesidad, podríamos utilizarla como aliado para personas que quizás no nacieron con la capacidad de experimentar algunas sensaciones y otorgárselas, por poner un ejemplo benéfico. Pero como toda tecnología apunta a ser un arma de doble filo, no quiero imaginarme lo que sigue dentro de la misma línea que te acabo de contar. Quizás experimentar qué se siente ser secuestrado, víctima de un holocausto, o estar en una guerra campal en un partido de fútbol, o cualquier suceso datado como históricamente trágico. A veces el ser humano posee cosas que se vuelven muy peligrosas si no las sabe utilizar. La buena voluntad y la tecnología son dos de ellas. Y así se llega al grado de rebasar el límite de la razón y la no empatía con el transgredido, con tal de ver cosas que nadie pidió ver, sino únicamente nuestro lado más oscuro. Diría Aimé, mucha razón tiene Ángel. Qué bonito, qué chulada. Oigan, ¿qué onda? Porque es en serio, el morbo es bastante importante. Bueno, no importante, es esencial parte de la vida. Porque todos hemos tenido morbo en algún momento, ya sea por algún accidente, que vemos esto y que el otro. ¿Y qué va a pasar cuando lo tengamos en la realidad virtual? Veamos. 3 cosas que no deberías hacer nunca en realidad virtual. Lo primero y antes que nada, establecer los límites muy cerca de las paredes u otros objetos, ya sean televisiones o lo que sea. Tendrías que dejarle un espacio mínimo para que no puedas chocar incluso si extiendes el brazo. De lo contrario vas a terminar rompiendo algo. Ponerle unas gafas de VR a un amigo e intentar asustarlo, empujarlo o golpearlo. Esto también podría provocar ya no solamente problemas en tu habitación, sino también en la misma persona. Y tercero y último, antes de ponerle un visor a cualquier persona, recuérdale que lo que está viendo no es real y que si tiene algún tipo de miedo, ansiedad o cualquier cosa, simplemente que cierre los ojos, se quite el visor y se acabó, no pasa nada. En palabras simples, la realidad virtual es una simulación computarizada de la realidad natural o imaginaria. Por lo general, el usuario de la realidad virtual está inmerso parcial o totalmente en el ambiente. La inmersión total se refiere a alguien que usa la máquina para protegerse del mundo real. La inmersión parcial sucede cuando una persona puede manipular un ambiente de realidad virtual, pero no está escondido o encerrado en una máquina. Sin embargo, la realidad virtual no tiene que ser necesariamente una inmersión total para considerarse una verdadera simulación. Existe un debate sobre los efectos de la realidad virtual y aumentada en nuestra sociedad, pues algunas veces es vista como amenaza y otras como una buena oportunidad. Las realidades virtual y aumentada pueden ayudar a las personas a conectarse entre sí, mejorar habilidades de comunicación y brindar a quien la use una experiencia asombrosa y detallada que antes no era posible alcanzar. Pero, ¿qué impacto tiene exactamente la realidad virtual? Probablemente no somos muy conscientes de los cambios que ya hay en nuestras vidas a causa de esta tecnología, porque aunque esto suene a un tema nuevo, la realidad es que lleva muchos años entre nosotros y su impacto ya es notorio en muchos aspectos del día a día. Con la ya creciente preocupación sobre cómo las tecnologías digitales afectan a las relaciones personales, se tiene el supuesto de que la aparición de la realidad virtual podría empeorar las cosas.
Es innegable que los teléfonos, redes sociales y comunidades en línea empujan a la gente a la interacción online, diluyendo la interacción cara a cara. Sin embargo, la realidad virtual no tiene por qué provocar el mismo efecto, sino más bien podría generar nuevas interacciones sociales, creando su propio ciberentorno. En este sentido, también podemos hablar de cómo la realidad virtual ayuda y aporta en otras áreas como la medicina. En este sector, la realidad virtual está en un estado incipiente, facilitando, por ejemplo, la práctica de profesionales médicos mediante la simulación de operaciones, un recurso codiciado pero de momento al alcance de unos pocos. Asimismo, en el caso de la industria, la realidad virtual puede favorecer procesos de creación y de simulación de obras. De esta manera, el uso de esta tecnología podría ayudar a acelerar tareas y además realizarlas de una forma más exacta. No es fácil pronosticar qué camino tomará esta tecnología en el futuro, pero lo que está claro es que seguirá expandiendo su uso hacia áreas más cotidianas, y conforme siga avanzando, nosotros iremos en el proceso de adaptabilidad a esos cambios. Mi Gwendolyn, qué bonito, qué bello habla, qué chulada. Oigan, ¿ustedes qué piensan de la realidad virtual? ¿Ustedes han intentado entrar en todo ese mundo? Bueno, veamos. ¿Por qué la realidad virtual da tanto miedo, según la ciencia? Seguro que habéis visto un montón de vídeos de gente corriendo desesperada por salvar su vida y estampándose contra alguna pared. El miedo es como una alarma que se activa cuando sentimos que nuestra vida corre peligro, y la realidad virtual es capaz de engañar a nuestro cerebro para segregar adrenalina, dopamina y cortisol, y durante unos segundos no seas capaz de distinguir la ficción de la realidad. Es un miedo que despierta todos tus instintos y te hace olvidar los límites que existen en el mundo real, porque la vista tiene más del 90% de receptores sensoriales del cuerpo, lo que la convierte en el sentido más poderoso del ser humano. Por eso, una película o un juego de consola nunca podrán superar a la realidad virtual, porque la inmersión te hace perder la cabeza. En estos últimos años se ha hablado sobre la realidad virtual y cómo esta realidad puede favorecer a muchísimas personas. Desde que Mark Zuckerberg empezó a hablar sobre la realidad virtual que conectaría a todo el mundo, se ha popularizado más el uso de realidad virtual o metaverso, tanto que hasta millones de personas y youtubers empezaron a hablar sobre esta fantástica realidad. Y sí, mis queridos amigos, es algo que a mí me gustaría experimentar. Pero ¿por qué la realidad virtual es para los pobres si es algo que yo quiero experimentar? Pues la realidad virtual es una experiencia aislante e individual. Lleva a los usuarios a otro lugar y lo retira del ambiente existente. Este es el efecto opuesto del evento, donde el objetivo principal es unir a la gente para que interactúen como un grupo. Así como la película de Ready Player One, donde los mismos personajes salen del mundo real para entrar a un mundo virtual en la búsqueda de un tesoro que el mismo creador dejó oculto en su obra. Otro de los factores de las personas pobres son los usuarios adictos al mundo virtual. Esta adicción puede causar diversos problemas de salud o incluso hasta la muerte. De igual forma, la tecnología sigue siendo experimental. Aunque la tecnología de realidad virtual se utiliza en varios campos, sigue siendo experimental. No ha sido completamente aceptada ni tampoco se ha desarrollado a su máximo. La realidad virtual tiene muchas contras que no lo hacen totalmente aceptable. Pero bueno, no todo es negativo con la realidad virtual. En el ámbito educativo, representa un método de enseñanza que facilita la retención del conocimiento y fomenta el autoaprendizaje. Dentro del área médica, la realidad virtual puede utilizarse para ayudar a los pacientes a recuperarse de ataques cardíacos y otras lesiones, registrando el nivel de recuperación del paciente. También en las evaluaciones precisas de los diseños antes de ser elaborados por arquitectos. Esperamos que en unos años la realidad virtual, antes de ser contraproducente hacia las personas, venga a mejorarnos la vida y así no ser personas fuera de nuestra verdadera realidad. Oigan amigos, ¿qué onda con esto? Obviamente cada quien tiene su realidad, ¿no? Todo depende del contexto donde vivan, cómo vivan y qué es lo que hagan. ¿Ustedes saben cuál es la realidad de las otras personas? Veamos. Hola, me gustaría probar realidad virtual, por favor. Tenés que firmar una hoja de consentimiento. Esta realidad es más real que la realidad misma y mucha gente queda con secuelas. Me importa un carajo, yo quiero estar inmerso en el videojuego, porque los juegos de ahora son una mierda y quiero estar realmente dentro de ese universo. ¿Puede ser? Gracias. Papá. Ya conseguiste trabajo. No se sintió tan real al final, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Y por qué no? Y porque vi a mi papá, pero mi papá se fue a comprar cigarrillos hace 20 años. ¿Sí? Y a ver, ¿qué te parece esto? ¡Es
se sintió muy real porque yo recién me saqué el casco y vos me disparaste. Lástima que nada de esto sea real. ¿Cómo? Suena a película de ciencia ficción, a tecnología futurista, pero la realidad virtual tiene todo tipo de usos interesantes en nuestro día a día y puede disfrutarse desde cualquier lugar con un simple hardware básico. La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real producido mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Nos permite trasladarnos a cualquier lugar o situación que queramos como si no creyéramos dentro de él. Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Gracias a esto, podemos sumergirnos en videojuegos como si fuéramos los propios personajes o viajar por todo el mundo sin movernos del sillón a través de una experiencia totalmente realista. Nada puede compararse a la realidad virtual cuando se trata de sentir que estás en otro lugar. Una pantalla no puede transmitir la sensación de presencia, pero la realidad virtual sí, gracias a la imagen y tamaño real y el sonido en 3D que abarca todo tu espacio visual, junto a los sensores de movimiento. La magia de todo esto y que la mayoría de la gente no es capaz de imaginar hasta que no lo prueba, es que todo lo que ves tiene tamaño real, ya sea una hormiga o un portaaviones, con la finalidad de permitir percibir diferentes estímulos a través de 3 esenciales elementos. Número 1, la simulación, permitiendo a la persona reconocer un modelo o lugar conocido o imaginario. Número 2, la interacción, a través de la cual el usuario intercambia sensaciones con el entorno. Número 3, la percepción, estimulando los sentidos de la persona como la visión y el audio e inclusive el tacto o el gusto o el olfato. Se considera que esta sorprendente tecnología tuvo sus primeros avances en los años 60. A finales de los 70 fue desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, buscando hacer simulaciones de vuelo o realizar prácticas sin arriesgar vidas. Y para principios de los años 80, las ideas de los investigadores abrieron camino a muchas compañías tecnológicas para explorar comercialmente la realidad virtual, principalmente en el mercado de la computación, los videojuegos y el entretenimiento. Hoy en día, a partir de un mejor desarrollo técnico, menores costos y la atención de un mayor público, es inimaginable lo que se puede llegar a hacer con la realidad virtual. Esta tecnología ya se está utilizando para diversas actividades cotidianas, al igual que en distintos campos profesionales, en la medicina, por ejemplo, para la formación de futuros cirujanos o el tratamiento de pacientes con enfermedades cerebrales, en el periodismo para recrear hechos o noticias, en la educación como herramienta interactiva de enseñanza a niños y jóvenes, e incluso en el arte, la química o la arqueología para mejorar técnicas de trabajo. ¿Qué opinas? Platícanos a través de las redes sociales. Concluyo con esta frase: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Del escritor, dramaturgo y poeta Julio Verne. Vaya que se rifó mi Mayeri con el tema, ¿no lo creen, amigos? Bueno, es bastante interesante lo que digo, veamos lo que nos tiene preparado. Todos de niños hemos tenido miedo a las vacunas, pero con la realidad virtual esto va a cambiar. Una vez que tus estímulos sensoriales y visuales se sincronizan, todos estos problemas desaparecen. Imagina que un superhéroe te cuenta cómo debes salvar al mundo mientras te pone una gema en el hombro que te otorga poderes especiales. Y a su vez te están poniendo una vacuna en el mismo sitio. Posiblemente serías el niño más feliz del mundo. ¿Quién de ustedes se iba a imaginar que podríamos estar en un lugar, en otro país o en otra galaxia sin siquiera salir de casa? Pues hoy en día puedes hacerlo, gracias a la realidad virtual, la nueva forma de ver el mundo. Gracias a esta nueva tecnología, podemos adentrarnos en videojuegos como si fuéramos los propios personajes, aprender a operar un corazón o mejorar la calidad de entrenamiento de algún deporte. Pero ya que estamos mencionando los juegos, déjenme decirles que los videojuegos han sido los pioneros en utilizar esta maravillosa tecnología. Varias empresas de juegos de video han ido incluyendo en sus nuevas versiones el dispositivo de realidad virtual.
en la cual permite a los usuarios de disfrutar de sus juegos de una forma completamente nueva. Estar en el centro de la acción, vivir cada detalle de los fabulosos mundos, sentirse como si de verdad estuvieras dentro de él. Además, la realidad virtual no solo se ha quedado en el mundo del entretenimiento, sino se ha convertido en un recurso esencial en los campos de la docencia y medicina, ya que permite recrear y explorar entornos ficticios donde los usuarios actúan como lo harían en la vida real, así mejorando su aprendizaje y desempeño en su entorno real. Pero no todo es color de rosas. Como todas nuevas creaciones, tiene sus pros y sus contras. Si no me creen, pregúntenle a nuestro querido actor Eugenio Derbez. Tan verdadera vio la realidad virtual que hasta un trancazo se fue a dar. ¿Pero qué fue lo que le sucedió? El comediante, mediante una transmisión en vivo que realizó en su perfil de Instagram, en donde explica su accidente, comentó que al momento en el que él tropieza, la realidad virtual le hizo creer que caía desde un edificio, provocando que cayera con todo su peso en el hombro. En ese momento, el comediante supo que tenía una fractura muy seria, y sí que es bastante seria, que estará varios meses en rehabilitación. Entonces, ¿qué riesgos tiene el uso de la realidad virtual? Según expertos, uno de los mayores riesgos de la realidad virtual es que bloquea por completo la conexión visual y auditiva de un usuario con el mundo real. Por eso es bien importante revisar tus alrededores antes de entrar al mundo virtual. Otros problemas que pueden causar son crear adicción, mareos, náuseas o desorientación, pérdida del contacto visual. Así que amigos, no lo olviden, la realidad virtual puede ser muy divertida, pero también muy riesgosa. Tomen sus precauciones y disfruten de las nuevas tecnologías. No cabe duda que la realidad virtual es el futuro, amigos míos. Todo empezó con los videojuegos, bueno, eso creo yo, ya saben, ¿no? Como la película. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir con nosotros? ¿Viviremos en la realidad virtual como en Matrix? Veamos. Este es el juego más peligroso de realidad virtual. Lo que acabáis de ver no es ninguna broma, hay gente que se ha hecho muchísimo daño. Os voy a enseñar al final del vídeo un famoso que explica cómo se rompió todo el brazo jugando este juego. Es un juego en el que subes en un edificio y sales a un precipicio con una tabla de madera, y hay gente que pone la tabla de madera de verdad en la vida real, por lo que hace esta especie de cortocircuito en la cabeza en la que la gente cree que es verdad. Lo que yo no termino de entender es que si tú crees que es verdad, ¿por qué saltas? Porque yo en la vida real no saltaría. En todo caso, os dejo las declaraciones de un famoso de México que se ha roto todo el brazo. Cuidado. En el visor estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba, y estaba yo parado en una tabla pequeña y de repente me tropecé con algo. En el momento en que siento que me tropiezo y me salgo de ahí, la realidad virtual hace que yo empiece a caer por esos al vacío. Lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno. Me caí, mi codo al caer con todo mi peso sobre el codo empuja a este hueso que es el húmero y se me sale el hueso hasta por acá. En serio, amigos míos, ¿han visto Matrix? ¿Qué tal y nosotros somos un programa de computadora y todo eso? Esta es sin duda alguna la mejor manera de andar en realidad virtual de la forma más natural posible, incluso mejor de lo que vimos en la película de Ready Player One. Y ojo, porque la gran mayor parte de este proyecto está impreso en 3D. La idea es simular la pisada de forma que todo sea mucho más natural. En los andadores actuales debes arrastrar los pies por una especie de parabólica, lo cual no es cómodo del todo. Con estos patines la fricción con el suelo sería prácticamente nula, y gracias a su código y sus componentes andaría sin problemas virtualmente. Y de esta forma sí poder llegar hasta los confines de los mundos virtuales sin grandes problemas. Eso sí, debe cansar un montón. Todo este invento costará aproximadamente unos $500. ¿Vosotros cuál compraríais? ¿La versión que está en el techo o la que gira sobre sí mismo? Bueno, yo soy Pavlovsky y esto fue Espacio Libre.